Empezamos el tema deportivo con este juego 6-2. Me parece demasiado unos números que no esperábamos realmente para hablar de un Estados Unidos-Panamá. Gol de Reina, Gio Reina, hijo de aquel famoso mediocampista que tanto nos hizo sufrir en las eliminatorias finales de los 90, inicios de los 2000. Joaquini, doblete, doblete de Soto y Leguet con el gol al 87, que había vacunado Costa Rica también en aquel enfrentamiento en el mes de marzo. Y los dos goles de Fajardo, el delantero de Panameño, un 6-2, compañeros, que de verdad que es sorprendente, ¿verdad? Porque uno esperaba un partido quizá más igualado después de que venía Estados Unidos de empatar contra Gales y de un buen partido que le hizo Panamá a Japón. Tal vez las reflexiones iniciales de este juego, Jonathan, sobre este Estados Unidos-Panamá. Sí, bueno, de entrada el tema táctico de Panamá vuelve a su tradicional 4-4-2, digamos un poquito diferente a lo que habíamos visto contra el partido contra Japón, donde tal vez le metió un poquito más ahí en el medio campo, pero esta vez sale el 4-4-2 y Fajardo en punta, que ya lo conocemos muy bien del CAI, y acompañado de este muchacho Tejada, perdón, que es la primera vez por lo menos yo lo veo en selección nacional. En los primeros minutos no se vio tan mal, pero hay que decir que posteriormente, por las mismas circunstancias del partido, se fue perdiendo su fútbol, fue perdiendo conexión con el resto de sus compañeros. En el medio campo, Carrasquilla, que vuelve a ser titular, y también apareció Armando Cooper, que pues creo que no necesita mayor introducción. Y Jorman Aguilar, que bueno, hemos hablado mucho sobre el cambio de posición que él ha tenido en San Carlos, que de ser un delantero ha tenido que jugar, digamos, en un 4-4-2, pero por banda. Y contra Estados Unidos tuvo que hacer lo mismo, jugar por banda. Así que le tocará adaptarse también a esas circunstancias. Y por el otro lado apareció este Guerrero, que también es la primera vez que al menos yo lo veía en selección nacional, y muy similar a lo de Tejada, porque tuvo unos primeros minutos interesantes, pero posteriormente también fue perdiendo conexión. Y me gustó mucho, como decía, esos primeros minutos, Panamá estaba presionando arriba, estaba recuperando balones en campo contrario y llega a la anotación. Se puso al frente Panamá inicialmente en el partido. Posteriormente intenta hacer un bloque bajo, aguantando un poquito el resultado, y es donde cae el gol de tiro libre de Gio Reina, en donde me parece que hay cierta, digamos, hay cierta responsabilidad o complicidad de parte del arquero Mosquera, eh, pero bueno, también virtud de Giovanni, de Gio Reina con la anotación. Yo decía, bueno, es un gol de tiro libre, puede ser que Panamá aún así aguante, pero las circunstancias del partido llevaron a Panamá a mantener ese bloque bajo y que fue demasiado vulnerable. Ahí sí la línea defensiva que estuvo Yerwood, Linton, que volvió, Escobar, Fidel Escobar y Michael Almir Murillo, que uno de los partidos más malos que le he visto a Murillo con la selección, sin duda un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Las transiciones ofensivas del equipo de los Estados Unidos fueron mortales. Y esto es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta de esta selección de cara a lo que va a ser la eliminatoria, porque si bien es cierto, muchos de estos muchachos que están con Estados Unidos tal vez no van a ser titulares, es decir, están haciendo sus primeras armas con la selección y Berhalter los está observando, hay muchos que sí van a estar. Y basado en eso, veo un equipo con muchísima energía, con un ritmo europeo, de fútbol europeo, que hay una gran diferencia, incluso con los de la MLS. Yo veo a un Leglet jugando, por ejemplo, lo veo a un ritmo mucho más bajo que el resto. Y eso va a ser un tema también importante. Recupera el balón y ataca. Y en el segundo tiempo, incluso cuando Panamá se pone 3-2, que uno decía, bueno, tal vez haya algún regreso, más bien Estados Unidos pisó el acelerador y terminó goleando sin piedad, ¿verdad? Porque no se dio esto de, ok, ya vamos ganando 4-2, manejemos el partido, toquémosla ahí atrás. No, o sea, continuó con esas transiciones y terminaron pues liquidando Ese sería el Panamá. pensamiento más latino, ¿verdad? No nos cansemos más y ese el pensamiento más alemán, si se quiere, de sigamos hasta donde podamos.
Randall, Algo importante ahí, eso que usted menciona, perdón. El tema es que estos muchachos están deseando mostrarse en la selección y tenían más de un año de no jugar. Entonces, era una oportunidad muy importante para ellos para mostrarse y hacerse sentir. Randall, sus impresiones del juego. Sí, bueno, ¿qué se puede decir de un partido que quedó 6-2? Pero creo que estos son lo que yo llamo derrotas positivas. ¿Por qué? Porque cuando Panamá le gana a Costa Rica, recuerdo no sé si fue un tweet o un Facebook de Baloy que decía, no nos embriaguemos, o no sé cuál fue la palabra que usó, no nos emocionemos, esto todavía no es como llamando a la mesura, y creo que el jugar contra una selección con tanto nivel individual como la de Estados Unidos, que ya estamos viendo el resultado de 26 años de inversión en fútbol, a partir del Mundial del 94, y que Estados Unidos ha venido trabajando y crear una cultura de fútbol. Ya lo estamos viendo con talento tan joven y con tantos recursos. Es que no solamente juegan en Europa, es que son buenos. Y enfrentarse a una selección como estas, que en un despiste te meten 3 goles, yo creo que es positivo para lo que Christensen quiere potenciar a la selección de Panamá. Entonces, y que dice que sea un partido amistoso y no un partido oficial, o por puntos, que este tipo de falencias se desnuden en momentos en que no deberían suceder así. Yo vi una selección de Panamá que, como lo dice Jonathan, coincido totalmente con él, empezó muy bien. Eh, lo que le hemos alabado a la etapa de Christensen, y que no nos hemos cansado de decir, con mucho orden, presionando, e inclusive se va arriba con un muy buen gol. Realmente el gol de Panamá para mí fue un golazo, de la forma en que Fajardo se adelanta al defensa realmente y la coloca. Es un gol de primer mundo. Pero realmente este equipo de Estados, o sea, usted se despista una falta al borde del área y ya te vacuna. Entonces, de ahí ya el partido cambió. Ya vemos Estados Unidos de por sí ya históricamente siempre ha sido un equipo que si te descuidas te mete 1, 2, 3 seguidos. Es un equipo que juega muy bien al contragolpe, es un equipo que sabe aprovechar los despistes y los momentos de los partidos, y más con esta nueva generación que apenas son unas promesas. Dios libre, esta gente ya, digamos, más consolidada en la selección, y ya cambió el partido. Y coincido igual con Jonathan, Panamá se vio muy bien en el segundo tiempo, intentó vender cara a su derrota, ingresó el ídolo de Jonathan, Omar Brownie, que creo que fue el que puso el pase también a Fajardo, el segundo gol, que extrañó que Jonathan no lo haya Golazo, mencionado. golazo también el segundo gol. Golazo. Pero entonces aquí es donde a uno le entran las dudas, y lo hemos hablado fuera de micrófono. Si fue que Estados Unidos administró, no fue que se relajó, administró el resultado y se vio sorprendido con una selección que no es mala tampoco, o sea, es una selección que tiene sus recursos, como la selección panameña, inmediatamente reaccionan, apretan el acelerador, y cuando es cuenta, Panamá ya tenía 3 más encima. Y es algo interesante, Estados Unidos hizo 6 cambios, o sea, quiere decir, y usted no notó la diferencia entre los que estaban y los que entraron. O sea, no pasa como ahora vamos a ver en Costa Rica, que 3 cambios seguidos y se desordena el equipo, ¿no? El equipo de alguna manera fueron llevados paulatinamente, y usted ni cuenta se dio cuando iba entrando y saliendo uno, y el equipo siguió funcionando igual. Entonces yo, en términos generales, yo digo que es cierto, Panamá se vio muy mal, fue totalmente superado, pero son derrotas que en partidos amistosos deben verse como derrotas positivas en el proceso de aprendizaje y de crecimiento. Este es apenas el cuarto partido de Christensen, y es el primero en que realmente le va muy mal. Mucho mejor que pase aquí y en este momento que a que pase en eliminatoria, porque eso sí es un golpe a la moral, y más cuando son fechas dobles, ¿verdad? Jugabas viernes y el martes tenés que jugar otro partido durísimo, y si la moral no la levantó en 4 días, perdió también ese otro partido, y eso puede costar la eliminación. Entonces, buenísimo, digamos, en el sentido de la oportunidad. Para eso son los fogueos. Si hay un análisis desde el resultado, creo yo que hay un gran error acá. Y lo digo para todas las elecciones, ¿verdad? Porque ya en todas, excepto en Panamá, la prensa habla de despedir a los entrenadores. Nos lo dijo Marcela con el caso de Amarini Villatoro, ya lo ve usted en Honduras con el caso de Coito, y ya lo lee en la prensa y en la afición en el caso de González. Así que
es importante tomar en cuenta eso. Saludos ahí a la gente que se va conectando. Norman dice, bueno, mientras tanto México pegándole en baile. Estamos de acuerdo, creo yo que hemos visto en esta fecha par de exhibiciones de dos selecciones respecto a una diferencia respecto a las otras. Eso está muy, muy claro. Bueno, yo quería mostrarles esta fichita primero de cómo llegaban estas selecciones. Estados Unidos tampoco había jugado tanto en este 2020, ¿verdad? Había jugado en febrero, que no era fecha FIFA. Jugó Costa Rica con puros jugadores de la liga costarricense, más algunos refuerzos MLS, pierde 1-0 contra muchos de estos jóvenes. Creo que estaba el Leguet, fue el que anotó en esa ocasión, en febrero, y el partido del 0-0 de la semana anterior, del jueves, contra Gales. Estados Unidos llega a la posición 22 del ranking de la FIFA. Panamá ocupaba la 77, llegaba con ese doble enfrentamiento y triunfos en San José, más ese buen partido contra Japón, que lo habíamos comentado en el episodio pasado. O sea, llegaba bien posicionado también Christensen, con buena prensa, que creo que eso nadie lo pone en duda. Un buen ambiente, si se quiere, de mucho profesionalismo, de un cuerpo técnico que utiliza la tecnología, que son estudiosos, que trabajaron en Europa y en el Barcelona y demás, ¿verdad? Dan como esa imagen de que lo están haciendo bien. Yo creo que un 6-2 no tiene que significar para Panamá, aunque el resultado es desastroso, repetimos, es experiencia y que esto evitar a toda costa que sucedan en eliminatoria mundialista. Esta fue la alineación de Estados Unidos para el juego. Entonces, vean ahí nada más los clubes donde están esos jugadores. Yo creo que esto es un tema que hemos hablado muchísimo y usted lo ha visto muchos en publicaciones en Facebook, en Twitter, donde sea. Pero es que hay una clara diferencia. Vean dónde están esos jugadores. En el City, en el Barça, en el Leipzig, en el Dortmund, Juve, Valencia. O sea, estamos hablando de equipos top en Europa. Y ahí están esos jugadores. Y los nuestros pasando una diferencia muy amplia. Hemos alabado en el podcast esos legionarios de Panamá que han colocado cada vez más jugadores en Sudamérica, como Gabriel Torres, que nos parecen genial, a Yarza, que está en el Cienciano en Perú, que han sido señales positivas, pero te enfrentas a una selección como esta, aunque es muy joven, no sé si el promedio de edad supera los 20 años, 22 años, sí topó Panamá con un rival muy duro. Y aquí le voy a pasar a Jonathan en este elemento de la alineación, que ya lo mencionaba y lo adelantaba antes. Creo yo que Christensen aquí hizo una reconfiguración total, ¿verdad? En hombres, ¿verdad? Estamos hablando de solo 3 jugadores repitieron del anterior, del partido contra Japón. Carrasquilla, Murillo y Linton. Hizo Jormán de titular, Mosquera titular, que había entrado después de la expulsión de Mejía, ¿verdad? Sí, por ahí se la jugó. Y algo importante, y fue algo que nosotros hablamos con Christensen en la conferencia de prensa que hubo para la rifa de Copa Oro, y era el tema de el cambio generacional que estaba viviendo Panamá, que eso es otra de las cosas que la Federación de Fútbol le está pidiendo al seleccionador. Y entonces yo veo donde él ya le está dando oportunidad a nuevas figuras, como lo mencionaba, el caso de Tejada, el caso de Guerrero, perdón, de César Yanis, que estuvo ahí también, a Yarza, que ya va haciendo su lugar, el mismo Linton, el lateral derecho que jugó en el primer partido que yo les hablaba que estaba en Austria. Es decir, sí ha hecho un trabajo de scouting importante y se está viendo. O sea, ese trabajo se está viendo, le está dando oportunidad a figuras jóvenes. El mismo Carrasquilla, que realmente con selección no lo habíamos visto. Y por ahí creo que hay elementos para pensar que el futuro de Panamá puede ser promisorio. Es decir, en este momento la selección está verde, el producto está verde todavía, pero esto puede cuajar bien tal vez en un par de años, incluso menos, pero hablemos de un par de años donde ya estas figuras se puedan consolidar en el equipo y con la colaboración de algunas de jugadores ya con experiencia, como Gaby Torres, como Cooper, el mismo Jorman, que ya tiene pues cierta experiencia internacional, que puedan ir cuajando el futuro de este equipo que cambia no solamente en nombres, también en el estilo de juego, que fue algo que también mencionamos en el episodio anterior. Todas las selecciones están en procesos de reconversión o digamos, de renovación de jugadores. Todas. El que mejor lo haga
va a tener ventaja en la eliminatoria, así de fácil. Así que Jonathan da una luz de que Panamá podría tener ventaja ahí. Vean esta imagen. 6 jugadores debutaron en la selección en el partido contra Gales y 3 contra Panamá. 9 debutantes, Randall, para una selección nacional en una fecha FIFA. ¿Qué nos dice eso? Y además, 4 puntos de 6 disputados. Están trabajando bien. Realmente hemos visto que en Estados Unidos se está trabajando el fútbol en dos frentes. Obviamente a nivel de clubes, con la consolidación de la MLS. Estuve ayer viendo, tratando, porque hay muchos jugadores que me llamó la atención su apellido, entonces estuve viendo y muchos de ellos, a pesar de que están en clubes en Europa, sí tuvieron algunos de ellos paso en academias de la MLS. Se está trabajando en la organización de las ligas por debajo de la MLS en Estados Unidos. Entonces a nivel de clubes y a nivel de formación, y no tanto al fútbol universitario, en algún momento fue en Estados Unidos. Entonces ya se viendo los resultados. Soccer, he estado trabajando muy bien a nivel de selecciones. Yo recuerdo para el pasado Mundial Sub-20, que la selección de Estados Unidos prácticamente derrotó fácilmente a la selección mexicana en una final de premundial con Lainez y todos los niños maravillas de México. Y la selección de Estados Unidos pasó y el Mundial es un buen torneo. Entonces han venido trabajando, han venido haciendo también una labor de escauteo fuera de Estados Unidos, que además de que es un país enorme y ya con solo 50 millones que les gusta el fútbol, ya tienen de dónde escoger. Y también jugadores que han estado nacidos en Estados Unidos, que han hecho vida en el extranjero y que también se les ha localizado, se les ha dado seguimiento, se les ha incorporado selecciones menores, no como en el pasado, y todos los que pintamos ya empezamos a pintar un poquito de canas. Recordamos cómo Estados Unidos nacionalizaba jugadores, por ejemplo, o digamos de una generación digamos, nacida en Estados Unidos. Ahora vemos chicos, digamos, que vienen de ya 3, 4 generaciones, o sea, y tal vez migrantes y que traen esa cultura futbolística, que ya son norteamericanos, que se forman y los está incorporando a sus ligas menores, y eso es importante, y es el proceso que está dando. Y también algo que hay que reconocer en el fútbol de los Estados Unidos: ellos no están pensando en este campeonato de Qatar, ellos están pensando en el campeonato que van a tener en casa y en la planificación, de los cuales han sido siempre punto alto. Estos jugadores yo creo que ni siquiera... Bueno, ahí se le cortó a Randall. Aquí vamos a seguir con esta fichita de la lista de jugadores total, ¿verdad? Este jugador, Sebastián Soto. O sea, ¿cuándo ha escuchado uno de ese jugador? Doblete en este partido contra Panamá. Nicolás Gioacchini del Caen, eso es de Francia, si no me equivoco. Doblete también en ese juego. Entonces, mucha pegada para este equipo. Jonathan, y lo de Yunus Musa, ¿verdad? Primer menor de 18 años que es doblemente titular en partidos de la selección estadounidense. Sí, y a mí me gustó mucho en el partido contra Gales, me gustó mucho, pues nuevamente contra Panamá. Es un jugador que incluso es bajito, pero digamos, cuando tiene que pegar también pega y recorre mucho terreno. Es un jugador interesante del Valencia para ponerle mucha atención. Y en general, digamos, a pesar de que ya habían jugadores que con ya experiencia en selección nacional como McKinney, así de los jóvenes McKinney y Tyler Adams, que ya lo habíamos visto, y ni qué decir de gente como Miazga o Tim Brim, que ya tienen muchísimos años de estar ahí, el mismo John Brooks. Y debo decir, lo que menos me gusta de esta selección de Estados Unidos son los defensas centrales, precisamente Rim, Miazga y John Brooks. Me parece lo más flojito. Y con esto ya estoy diciendo mucho, porque de ahí para adelante es un equipo bastante competitivo. Y usted lo decía Randall también. Estados Unidos está apuntando al 2026 para esta selección. Aquí hay muchos que van a hacer sus 23. El partido que Estados Unidos le ganó a Costa Rica era una selección sub-23 prácticamente. Pero ¿no será que esta selección podría reventar antes? Es una posibilidad, tal vez no se dé. Puede ser que en esta eliminatoria
existen algunos muchachos que, digamos, jugar en CONCACAF les pueda resultar un poco complicado porque los equipos se le van a encerrar, no van a ser partidos tan abiertos, pero pues para Qatar todavía queda tiempo. Yo creo que hay muchas posibilidades de que este pueda ser un primer mundial para ellos y luego ya preparar el tope, digamos, de su rendimiento para la próxima Copa del Mundo. Antes de cerrar el bloque, Jonathan, yo diría que sí. O sea, ¿cuál otra selección del área, si no es México, puede pelear, digamos, por lo seguro a un boleto hoy? De lo que estamos viendo, yo pondría a Panamá de tercero, pero a Estados Unidos lo pondría claramente en el segundo, peleando el primer puesto con México, porque sería muy interesante verlos jugar un amistoso, ¿verdad? Y con todo, porque uno nota así ese pique entre la prensa, ¿verdad? No, qué sé yo, la prensa mexicana diciendo que no, no, esos jugadores son muy, aunque están en los mejores clubes, aún así sigue siendo mejor el equipo mexicano. Bueno, sí, México tiene una Puede cultura. ser que el presente mexicano puede ser que sea mejor si comparamos hombre por hombre, pero lo que viene atrás me gusta más lo que está trabajando Estados Unidos, una generación de mucho talento y que pues que deben aprovecharla porque es un momento único tal vez. Ahora, basándonos nada Yo más en creo lo que que hemos visto, yo diría que la pregunta no es si van a ir al mundial, la pregunta es ver cuán largo van a llegar en el mundial, ¿verdad? Pero sí la generación para el 2026 que van a hacer casa, sin duda que ahí la lógica, como dice Randall, es ganar ese mundial. O sea, hay que verlo desde esa óptica y ser realistas en CONCACAF de que se está generando o se está conformando una gran selección que ya tendríamos dos, digamos, selecciones muy, muy potentes en el área. Sí, Randall, para cerrar el Yo, yo- bloque. yo creo rápidamente que la ventaja que tiene Estados Unidos es que no son como nosotros los latinos que nos precipitamos muy pronto. Yo creo que ellos nos van a precipitar todos estos chicos. Si revientan, genial, y si no revientan, igual. Igual van a seguir saliendo más chicos. Estos son la punta del iceberg de un gran cerro que estamos viendo sumergido de lo que ellos están comenzando a producir. A diferencia de México, que México se está consolidando un equipo, digamos, más actual y muy bueno, hecho ese paso con buenos jugadores jóvenes. Pero digamos, la diferencia quizás de la percepción, lo que hemos hecho de la prensa mexicana, lo que puede ser los norteamericanos, es que, por ejemplo, los mexicanos ya quieren que Lainez la rompa y que ya sea la estrella y ya sea la figura y que sea el próximo Cuauhtémoc Blanco de la selección. En cambio, que los norteamericanos sí son más pacientes en ese sentido. Entonces yo creo que si estos chicos revientan, ganancia para ellos, y si no revientan, ellos van a seguir por el proceso y sin ningún problema. Es casi que idiosincrasia. Bueno, cerramos el bloque con esos comentarios de Jonathan y Randall y además el de Héctor González. Un saludo a Héctor. Dice, creo que molesta el resultado, refiriéndose al tema de Panamá, pero hubo muchos factores y el DT sigue teniendo el apoyo, especialmente de la fanaticada, no así de la prensa. Bueno, eso es muy importante, es interesante porque no pasa igual en el resto del área de Centroamérica. Cerramos con esto el bloque de Panamá y Estados Unidos.